En la ceremonia de graduación de mi hija, mi hermana agarró el micrófono para anunciar su embarazo y que mi esposo era el padre. Mientras todos quedaban en silencio, mi hija Lorena me miró horrorizada desde el escenario, su momento de gloria completamente arruinado. Andrea, mi hermana menor, sonreía con malicia mientras acariciaba su vientre, disfrutando cada segundo de mi humillación pública. Mi esposo Ernesto, sentado junto a mí, se puso pálido y comenzó a negar todo con la cabeza. Me levanté lentamente, con una calma que sorprendió a todos los presentes. Los padres de otros graduados nos miraban con una mezcla de horror y fascinación, mientras los profesores intentaban decidir si debían intervenir. Tomé mi bolso, saqué mi teléfono y con una sonrisa que heló la sangre de mi hermana, le mostré la pantalla. ¿Estás segura de que quieres continuar con esta traición pública, querida hermana? Pregunté lo suficientemente alto para que los más cercanos escucharan. Tengo 45 años y llevo 20 casada con Ernesto. Andrea, 7 años menor que yo, siempre había envidiado todo lo que yo tenía. Desde pequeñas, había competido conmigo por la atención de nuestros padres, luego por la de amigos y finalmente por la de hombres. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos como para intentar destruir la familia que con tanto esfuerzo habíamos construido, y mucho menos en el día más importante para mi hija. Lo que Andrea no sabía era que yo guardaba un secreto sobre ella que cambiaría completamente las reglas de este juego perverso que había iniciado. Durante meses, había notado comportamientos extraños entre mi hermana y mi esposo, llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación, miradas furtivas durante las reuniones familiares y la repentina insistencia de Andrea en participar en todos nuestros eventos familiares cuando antes apenas aparecía en cumpleaños y Navidad. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero me negaba a creer que las dos personas en quienes más confiaba después de mi hija pudieran traicionarme de esa manera. Un día, mientras limpiaba el estudio de Ernesto, encontré mensajes en su computadora. Conversaciones íntimas con Andrea que confirmaban mis peores temores. La traición había comenzado hace 6 meses, cuando Andrea regresó a la ciudad después de su divorcio. Necesitaba un lugar donde quedarse y le ofrecimos nuestra casa de huéspedes mientras encontraba trabajo y apartamento. Fue entonces cuando comenzó a seducir a Ernesto, aprovechando su cercanía diaria y los problemas que él y yo atravesábamos por la presión de su trabajo como médico especialista. Pero en lugar de confrontarlos inmediatamente, decidí investigar más profundo. Instalé una aplicación en mi teléfono que me permitía acceder remotamente a los mensajes de Ernesto. Durante semanas, recopilé evidencia de su aventura, fotos, mensajes, ubicaciones donde se encontraban. La justicia tendría que esperar, porque quería entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar con su engaño. Lo que descubrí me dejó helada. No solo estaban teniendo una aventura, sino que planeaban una vida juntos. Andrea había inventado un embarazo para presionar a Ernesto a dejarme, y él estaba considerando seriamente abandonar a nuestra familia después de la graduación de Lorena. Solo espera hasta que Lorena termine la universidad. No quiero arruinar ese momento para ella, le había escrito Ernesto a mi hermana. Al menos eso creía yo. El día anterior a la graduación, mientras revisaba los últimos mensajes entre ellos, descubrí algo que cambió todos mis planes. Andrea le había escrito a Ernesto: mañana anunciaré mi embarazo durante la ceremonia. Será perfecto. Todos estarán allí, incluyendo sus padres. No podrás seguir postergando nuestra vida juntos. Ernesto había respondido: estás loca. No puedes hacer eso. Arruinarás el día de Lorena. Pero Andrea insistió: es hora de que todos sepan la verdad. Ya me cansé de ser tu secreto. La mañana de la graduación me levanté temprano. Me vestí cuidadosamente con el traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, y me preparé mentalmente para lo que venía. Ernesto me miró extrañado cuando me vio tan serena, probablemente esperando signos de nerviosismo o tristeza, sin saber que yo ya conocía sus planes de abandonarnos. Llegamos a la universidad, donde nuestra hija se graduaba con honores en medicina, siguiendo los pasos de su padre. Nos sentamos en la primera fila, reservada para familias de los estudiantes con mejores calificaciones. Andrea llegó poco después, vestida provocativamente con un vestido rojo que resaltaba su figura. Se sentó 2 filas detrás de nosotros, lanzando miradas significativas a Ernesto que él pretendía ignorar. La ceremonia comenzó con los discursos habituales. Cuando llegó el momento de entregar los diplomas, Lorena subió al escenario, radiante en su toga y birrete. Justo después de recibir su diploma y mientras el decano le daba la mano, Andrea se levantó y caminó hacia el escenario. Antes de que nadie pudiera detenerla, tomó el micrófono. Disculpen la interrupción, dijo con voz alta y clara, pero tengo un anuncio importante que hacer. Estoy embarazada de 3 meses. Hizo una pausa dramática,
disfrutando de la confusión en el auditorio. Y el padre es mi cuñado, Ernesto García, el respetado cirujano cardíaco y esposo de mi hermana. Y allí estábamos ahora, en medio del caos que ella había provocado. Mientras le mostraba mi teléfono, le susurré: «Antes de que sigas, deberías saber que tengo pruebas de que tu embarazo es falso. Los mensajes donde le confesaste a tu amiga Claudia que todo era un plan para separarnos. ¿Quieres que comparta eso también con todos los presentes?» La cara de Andrea perdió todo color. Su expresión triunfante se convirtió en pánico. No esperaba que yo supiera su secreto más oscuro. Intentó arrebatarme el teléfono, pero yo lo alejé rápidamente. «Además», continué, «tengo algo más que quizás te interese saber antes de continuar con tu pequeño espectáculo». Mientras tanto, el personal de la universidad había recuperado el control. El decano tomó el micrófono y pidió orden, anunciando una breve pausa en la ceremonia. Los murmullos llenaron el auditorio. Mi hija Lorena había desaparecido del escenario, probablemente devastada y avergonzada. «Esto no ha terminado», me amenazó Andrea mientras era escoltada fuera del escenario por uno de los organizadores. «Ernesto me ama. Solo está contigo por obligación y por Lorena. Ahora que ella ya se graduó, no tiene razones para quedarse». Ernesto se acercó a mí, sudando profusamente. «Daniela, puedo explicarlo. No es lo que parece. Andrea está mintiendo. No está embarazada de mí». Lo miré fijamente a los ojos. «¿Niegas que has estado viéndote con ella a mis espaldas durante meses?» Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. «Necesito encontrar a Lorena», dije, dándole la espalda. «Luego tú y yo hablaremos». Salí del auditorio en busca de mi hija, dejando a Ernesto paralizado y a los invitados murmurando. La venganza contra ambos tendría que esperar. Mi prioridad ahora era Lorena, quien había visto cómo su día especial se convertía en un escándalo familiar por la obsesión de mi hermana y la debilidad de su padre. La encontré en un baño cercano, llorando desconsoladamente mientras una de sus compañeras intentaba consolarla. Cuando me vio, su expresión pasó del dolor a la ira. «¿Lo sabías?», me preguntó entre sollozos. «¿Sabías lo de papá y la tía Andrea?». Me acerqué lentamente y tomé sus manos. «Lo descubrí hace unas semanas», le confesé. Estaba esperando el momento adecuado para enfrentarlos, pero no tenía idea de que Andrea planearía algo tan cruel como esto, especialmente hoy. Lorena me abrazó fuertemente. «Lo siento tanto, mamá. Tú no mereces esto. Yo no merezco esto». «No, mi amor, no lo merecemos», le respondí, acariciando su cabello. «Pero te prometo que esto no quedará así. La justicia llegará para ambos, te lo aseguro». Lo que no le dije a Lorena en ese momento era que ya tenía un plan. Un plan que no solo expondría la mentira del falso embarazo de Andrea, sino que revelaría un secreto aún más grande que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando regresamos al auditorio, la ceremonia había continuado, aunque el ambiente se sentía tenso y cargado. Los ojos de todos se volvieron hacia nosotras mientras Lorena, con la cabeza alta a pesar de las lágrimas secas en sus mejillas, regresaba a su lugar en el escenario. Me sentí profundamente orgullosa de su fortaleza en ese momento. No vi a Andrea por ningún lado, pero Ernesto seguía en su asiento, visiblemente incómodo. Al terminar la ceremonia, nos dirigimos directamente al coche. Ernesto intentó acercarse, pero le lancé una mirada que lo mantuvo a distancia. «Ahora no», le dije con firmeza. «Este momento es para Lorena». Mi hija y yo nos fuimos solas, dejándolo allí parado, observándonos partir. La traición se reflejaba en cada línea de su rostro, mezclada con miedo por lo que vendría después. Durante el trayecto a casa, Lorena finalmente rompió el silencio. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó con voz temblorosa. «Primero, celebrar tu logro como mereces», respondí con determinación. «Después, bueno, tu padre y tu tía aprenderán que toda acción tiene consecuencias». Al llegar a casa, encontramos a mis padres esperándonos. Habían salido temprano de la ceremonia, visiblemente perturbados por el escándalo, y ahora querían respuestas. Mi madre, Elena, una mujer de 70 años que había criado a sus 2 hijas con mano firme pero amorosa, me miró con ojos llenos de preguntas. «¿Es verdad lo que dijo Andrea?», preguntó directamente, como siempre había sido su estilo. «Parte de ello», respondí, conduciéndolos a la sala. «Ernesto y ella han estado viéndose a escondidas. Pero el supuesto embarazo es una mentira.
Un truco desesperado para forzar a Ernesto a dejarme. Mi padre, Carlos, un hombre generalmente reservado, golpeó la mesa con furia. Siempre supe que esa niña tenía problemas. Desde pequeña, siempre queriendo lo que no le correspondía. No podía culpar a mis padres. Habían hecho lo mejor que pudieron con Andrea, pero ella siempre había mostrado esa beta egoísta, esa necesidad obsesiva de competir conmigo y quitarme lo que yo tenía. La familia había sido testigo de numerosos episodios a lo largo de los años, desde tomar mis juguetes cuando éramos niñas, hasta intentar seducir a mis novios en la adolescencia. Pero esto sobrepasaba cualquier límite. ¿Qué piensas hacer?, preguntó mi madre, siempre práctica. Tengo pruebas de todo, expliqué. De la aventura, de la mentira del embarazo. Pero hay algo más que descubrí, algo que ni siquiera Ernesto sabe todavía. Antes de que pudiera continuar, la puerta principal se abrió. Ernesto entró, su rostro una máscara de vergüenza y arrepentimiento fingido. Detrás de él, para mi sorpresa, venía Andrea. Creo que todos necesitamos hablar, dijo Ernesto con voz temblorosa. Mi padre se levantó, listo para enfrentarlo, pero levanté una mano para detenerlo. Tienes razón, respondí con una calma que sorprendió a todos, incluyéndome. Es hora de que la verdad salga a la luz, toda la verdad. Andrea dio un paso adelante. El maquillaje no podía ocultar completamente sus ojos enrojecidos por el llanto, pero su postura seguía siendo desafiante. Lamento la forma en que sucedió todo, dijo, aunque su tono contradecía sus palabras. Pero Ernesto y yo nos amamos. Ha sido así durante meses. El embarazo. Fue impulsivo anunciarlo así, lo admito, pero es real. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Andrea, ambas sabemos que eso es mentira. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Su propia voz confesando a su amiga Claudia que había inventado el embarazo para presionar a Ernesto. El color abandonó su rostro. ¿Me has estado espiando? Llámalo investigación, respondí. Después de años de matrimonio, una desarrolla un sexto sentido. Cuando empezaste a aparecer en cada evento familiar, supe que algo no estaba bien. Cuando Ernesto comenzó a esconder su teléfono. Bueno, no fue difícil conectar los puntos. Ernesto se desplomó en una silla, su rostro entre las manos. Daniela, por favor. Fue un error. Andrea. Ella estaba vulnerable después de su divorcio. Yo estaba pasando por una crisis de mediana edad. Ahórratelo, lo interrumpí. Tus excusas no significan nada ahora. Me volví hacia Andrea. Pero el falso embarazo es solo la punta del iceberg, ¿verdad, hermana? Andrea palideció aún más, si eso era posible. No sé de qué hablas. Creo que sí lo sabes. Miré a Lorena, quien observaba la escena con una mezcla de dolor y confusión. Cariño, quizás deberías ir a tu habitación. No, respondió ella con firmeza. Soy adulta ahora, mamá. Si esto afecta a nuestra familia, tengo derecho a escucharlo. Asentí, respetando su decisión. Muy bien, volví a mirar a Andrea. Mientras investigaba tu aventura con mi esposo, descubrí algo más. Algo sobre tu divorcio de Raúl. La vi tensarse. Mi divorcio no tiene nada que ver con esto. ¿Estás segura? Porque según los mensajes que intercambiaste con Claudia, Raúl te dejó cuando descubrió que le habías estado robando dinero de su cuenta durante años. Dinero que usaste para financiar una vida secreta, ropa cara, viajes, incluso un apartamento que él nunca supo que tenías. Mi madre jadeó. ¿Qué estás diciendo, Daniela? Estoy diciendo que Andrea no regresó a la ciudad porque estaba devastada por su divorcio. Regresó porque Raúl descubrió sus mentiras y la dejó sin un centavo. Y entonces fijó su mirada en lo siguiente que podía tomar. Mi marido. Andrea dio un paso amenazador hacia mí. Cállate. No sabes lo que dices. Oh, pero sí lo sé. Continué. Implacable. También sé sobre las deudas, Andrea. Las que has estado acumulando con prestamistas poco recomendables. ¿Cuánto debes ahora? ¿50,000? ¿100,000? Ernesto levantó la cabeza, confusión en su rostro. ¿Deudas? ¿De qué está hablando, Andrea? Ella vio en ti una salida fácil, Ernesto, expliqué. Un médico exitoso, con buen salario. La solución perfecta a sus problemas financieros. El amor no tuvo nada que ver con esto. Fue pura conveniencia. Andrea se lanzó hacia mí, pero mi padre la interceptó, sujetándola por los brazos. «¡Eres una mentirosa!», gritó, forcejando. «Ernesto, no la escuches. Ella está inventando todo esto porque está celosa». Saqué más pruebas de mi bolso. Extractos bancarios, mensajes, incluso amenazas de los prestamistas que había interceptado. Todo está aquí, Andrea.
Cada mentira, cada manipulación. Me volví hacia Ernesto. Ella no te ama. Solo quiere tu dinero. El rostro de Ernesto se transformó mientras asimilaba la verdad. Se volvió hacia Andrea, quien había dejado de forcejear, y ahora lloraba silenciosamente. ¿Es esto cierto?, preguntó con voz ronca. Ella está mintiendo, insistió Andrea débilmente. Te amo, Ernesto. Lo sabes. Responde la pregunta, exigió él. ¿Tienes deudas? ¿Es por eso que insistías tanto en que dejara a Daniela rápidamente? Su silencio fue toda la respuesta que necesitábamos. Lorena, quien había permanecido callada hasta entonces, se acercó a Andrea con los puños apretados. Arruinaste mi graduación, dijo con voz temblorosa de rabia. El día por el que trabajé durante años. ¿Y todo para qué? ¿Por dinero? ¿Cómo pudiste? Andrea no respondió, evitando la mirada acusadora de su sobrina. Creo que deberías irte, le dije a mi hermana. Y no vuelvas. No eres bienvenida en esta casa, ni en nuestras vidas. No puedes hablar en serio, dijo ella, repentinamente alarmada. ¿Dónde se supone que voy a ir? No tengo dinero, no tengo dónde quedarme. Deberías haberlo pensado antes de intentar destruir mi familia, respondí fríamente. Tus problemas ya no son mi responsabilidad. Mi madre, siempre la voz de la razón, intervino. Puedes quedarte con nosotros esta noche, Andrea. Solo esta noche. Mañana tendrás que encontrar otro lugar. Andrea me miró con odio puro. Esto no ha terminado, Daniela. Para mí, sí lo está, respondí abriendo la puerta. Adiós, Andrea. Después de que mi hermana se fuera con mis padres, quedamos Lorena, Ernesto y yo en un silencio tenso. Finalmente me volví hacia mi esposo. En cuanto a ti, dije, tienes hasta mañana para recoger tus cosas. No quiero verte aquí cuando regrese del trabajo. Daniela, por favor, suplicó. Fue un error. Podemos solucionarlo. Ir a terapia. ¿Un error?, repetí con incredulidad. ¿Llamas error a acostarte con mi hermana durante meses? ¿A planear abandonarnos después de la graduación de nuestra hija? No, Ernesto. Esto no fue un error. Fueron decisiones. Decisiones que tomaste día tras día, sabiendo el daño que causarías. Lorena se acercó a su padre, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo pudiste, papá? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? ¿A nuestra familia? Ernesto no tenía respuestas. Solo excusas vacías que ninguna de las dos estaba dispuesta a escuchar. Esa noche, durmió en el sofá mientras Lorena y yo nos consolábamos mutuamente en mi habitación. Por primera vez en semanas, dormí profundamente, liberada del peso de los secretos y las mentiras. A la mañana siguiente, cuando regresé del trabajo, Ernesto se había ido, llevándose solo sus efectos personales. Dejó una carta que no me molesté en leer de inmediato, arrojándola en un cajón para quizás revisarla cuando el dolor no fuera tan agudo. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Contraté a un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Ernesto no opuso resistencia, aceptando todas mis condiciones, probablemente impulsado por la culpa. Lorena se mudó temporalmente con nosotros, posponiendo sus planes de residencia médica en otra ciudad para apoyarme durante este difícil periodo. Una semana después del incidente en la graduación, recibí una llamada inesperada de Claudia, la amiga de Andrea. Daniela, sé que no somos cercanas, comenzó, pero creo que deberías saber algo. Andrea está planeando algo contra ti. Mi corazón se aceleró. ¿A qué te refieres? Está desesperada y enojada. Dice que vas a pagar por haberla humillado y por quitarle a Ernesto. Ha estado haciendo preguntas sobre tu trabajo, tu rutina. Trabajaba como directora de enfermería en un hospital local, un puesto que había conseguido después de años de esfuerzo y dedicación. La idea de que Andrea pudiera intentar sabotear también eso me llenó de rabia. Gracias por avisarme, le dije a Claudia. ¿Sabes algo más específico? Solo que mencionó algo sobre arruinar tu reputación como tú arruinaste la suya. Ten cuidado, Daniela. Andrea no está pensando racionalmente ahora mismo. Después de colgar me quedé pensativa. La venganza de Andrea no había terminado, y necesitaba estar preparada para lo que fuera que estuviera planeando. No tuve que esperar mucho. 2 días después, fui llamada a la oficina del director del hospital. Al entrar, encontré a Andrea sentada allí, junto al director y al jefe de recursos humanos. Señora García, comenzó el director con expresión grave, hemos recibido acusaciones serias contra usted. La señorita Morales aquí presente alega que usted ha estado falsificando registros de medicamentos y desviando narcóticos para uso personal. Me quedé sin aliento. Era una acusación que podría no solo costarme mi trabajo, sino también mi licencia de enfermería. Eso es completamente falso, respondí, recuperando la compostura.
Y creo que el director debería saber que la señorita Morales es mi hermana, con quien tengo un conflicto personal grave. Andrea sonrió maliciosamente. Tu palabra contra la mía, hermana. Y tengo pruebas. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué tipo de pruebas? Registros alterados, firmas falsificadas, todo muy convincente, respondió con confianza. El director parecía incómodo. Señora García, entiendo que hay conflictos familiares involucrados, pero debemos investigar estas acusaciones seriamente. Por supuesto, asentí. Pero antes de proceder, creo que deberían saber algo más sobre mi hermana. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. La voz de Andrea confesando a Claudia que planeaba vengarse de mí, inventando mentiras sobre su trabajo. El color abandonó el rostro de Andrea por segunda vez en pocos días. ¿Cómo? ¿Cómo tienes eso? Balbuceó. Claudia no es tan buena amiga como creías. Respondí simplemente. Me volví hacia el director. También tengo mensajes donde mi hermana detalla su plan para falsificar esas pruebas que menciona. El director y el jefe de recursos humanos intercambiaron miradas. Señorita Morales, dijo el director finalmente, creo que debería irse ahora, y le sugiero que no regrese a estas instalaciones. Andrea se levantó, temblando de rabia. Esto no ha terminado, me susurró al pasar junto a mí. Para ti sí, respondí en voz baja. Ya has perdido, Andrea. Acéptalo. Después de que se fue, el director se disculpó profusamente. Lamento mucho esta situación, señora García. Por supuesto, no habrá ninguna investigación. Gracias, respondí. Pero me gustaría solicitar cámaras de seguridad adicionales en las áreas de medicamentos. No porque sea necesario, sino porque me sentiría más segura sabiendo que mi hermana no puede intentar plantar evidencia falsa en el futuro. El director asintió, comprensivo. Por supuesto, lo arreglaremos de inmediato. Salí de la oficina sintiéndome victoriosa pero exhausta. La batalla con Andrea estaba lejos de terminar, y temía lo que pudiera intentar a continuación. Esa noche, mientras cenaba con Lorena, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de responder. ¿Daniela? Dijo una voz masculina que no reconocí de inmediato. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Raúl, el exmarido de Andrea. Me tensé. ¿Cómo conseguiste mi número? No fue difícil. Escucha, sé que no nos conocemos bien, pero necesito hablar contigo sobre Andrea. Es importante. Acordamos encontrarnos al día siguiente en una cafetería cerca del hospital. Cuando le conté a Lorena sobre la llamada, se mostró preocupada. ¿Y si es otra trampa de la tía Andrea? Preguntó. Es posible, admití. Pero Raúl sonaba genuinamente preocupado, y si tiene información que pueda ayudarnos a protegernos de ella, necesito escucharlo. Iré contigo, decidió Lorena. No quiero que enfrentes esto sola. Al día siguiente, Lorena y yo llegamos a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Raúl ya estaba allí, un hombre de aspecto cansado con ojos amables. Gracias por venir, dijo después de las presentaciones. Siento mucho lo que Andrea les ha hecho a ambas. ¿Cómo te enteraste? Pregunté. Andrea me llamó anoche, completamente ebria. Estaba furiosa, diciendo que habías arruinado su vida, que le habías quitado a Ernesto. Sacudió la cabeza. No tenía sentido, así que presioné para obtener la historia completa. Lo que me contó, bueno, incluso para Andrea, fue impactante. ¿Qué te dijo exactamente? Preguntó Lorena, inclinándose hacia adelante. Que había estado teniendo una aventura con tu esposo, que fingió un embarazo para atraparlo, que intentó arruinar tu carrera. Raúl pasó una mano por su cabello canoso. Pero eso no es todo. También mencionó que estaba planeando algo más. Algo que, según ella, destruiría a Daniela de una vez por todas. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Te dio algún detalle? No específicamente, pero mencionó a alguien llamado Vicente. Dijo que él la ayudaría a conseguir lo que necesitaba. Lorena y yo intercambiamos miradas confundidas. No conozco a ningún Vicente, dije. Yo tampoco, añadió Raúl, pero por la forma en que hablaba de él, sonaba peligroso. Daniela, creo que Andrea está desesperada. Y la gente desesperada hace cosas imprudentes. ¿Por qué nos estás advirtiendo? Preguntó Lorena con suspicacia. ¿Estuviste casado con ella? Raúl suspiró profundamente. Estuve casado con una versión de Andrea que no existe. Pasé años ignorando las señales, justificando su comportamiento. Cuando finalmente descubrí sus mentiras y el robo, fue devastador. No quiero que nadie más sufra por su culpa. Nos dio su número de teléfono, insistiendo en que lo llamáramos si necesitábamos ayuda o si Andrea intentaba algo más. Mientras nos despedíamos, me detuvo con una mano suave en mi brazo. Ten cuidado, Daniela. Andrea siempre ha tenido esta obsesión contigo,
contener lo que tú tienes. Nunca la entendí completamente, pero es real y es peligrosa. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. ¿Quién era Vicente? ¿Y qué estaba planeando Andrea ahora? La incertidumbre era casi peor que sus ataques directos. Una semana después, recibí un sobre anónimo en mi oficina. Dentro había fotos de mi casa tomadas desde la distancia. Algunas incluso mostraban a Lorena y a mí entrando o saliendo. En la última foto, alguien había dibujado una cruz roja sobre mi cara. No había nota, pero el mensaje era claro. Alguien me estaba vigilando. Llevé las fotos directamente a la policía. El oficial que me atendió tomó mi declaración y las fotos, pero su respuesta no fue muy alentadora. Sin amenazas explícitas, no hay mucho que podamos hacer, explicó, pero aumentaremos las patrullas en su vecindario y le recomendaría instalar cámaras de seguridad en su casa. Esa misma tarde, contraté a una empresa de seguridad para instalar un sistema completo de cámaras y alarmas. También cambié las cerraduras, por si acaso Ernesto le había dado una llave a Andrea. Lorena estaba cada vez más preocupada. Mamá, ¿no deberíamos considerar mudarnos? Al menos temporalmente. No voy a dejar que Andrea me saque de mi propia casa, respondí con determinación. Hemos tomado precauciones. Estaremos bien. Pero 3 días después, mis palabras se sintieron vacías cuando regresamos a casa y encontramos la puerta principal entreabierta. Las alarmas no habían sonado. De alguna manera, el intruso había desactivado el sistema. Quédate aquí, le dije a Lorena, tomando un paraguas del perchero como arma improvisada. Ni lo sueñes, respondió, sacando su teléfono. Estoy llamando a la policía. Mientras ella hablaba con el operador de emergencias, entré cautelosamente a la casa. El desastre en el interior me dejó sin aliento. Los cajones estaban abiertos, el contenido esparcido por el suelo. Los cojines del sofá habían sido acuchillados, el relleno formando montículos blancos por toda la sala. Pero lo que más me impactó fueron las fotos familiares. Todas tenían mi rostro tachado con marcador rojo. Subí las escaleras con el corazón martilleando en mi pecho. Mi habitación había recibido el peor trato. La ropa estaba rasgada, los productos de maquillaje aplastados en la alfombra. Y en el espejo del tocador, escrito con mi propio lápiz labial, había un mensaje. Esto es solo el principio. La policía llegó minutos después. Mientras tomaban fotos y recopilaban evidencia, me senté en las escaleras, tratando de procesar lo sucedido. Lorena se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. Tiene que ser la tía Andrea, dijo en voz baja, o alguien trabajando para ella. Asentí, incapaz de encontrar palabras. El miedo que había mantenido a raya durante semanas finalmente se apoderó de mí. Andrea había cruzado una línea peligrosa, y no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El oficial a cargo se acercó a nosotras. Señora García, encontramos huellas dactilares que no pertenecen a usted ni a su hija. Las enviaremos para análisis, pero tomará tiempo. Mientras tanto, ¿tiene algún lugar donde quedarse esta noche? Pueden venir a mi apartamento, ofreció una voz desde la puerta. Era Raúl, con expresión de preocupación. Lorena me llamó. Miré a mi hija con sorpresa. Intercambiamos números después de la cafetería, explicó. Pensé que podría ser útil tener un aliado. Esa noche, Lorena y yo nos quedamos en el pequeño pero acogedor apartamento de Raúl. Mientras preparaba la cena para nosotras, me contó más sobre su matrimonio con Andrea. Siempre supe que tenía problemas con la envidia, explicó, especialmente hacia ti, pero con el tiempo se volvió casi una obsesión. Constantemente comparaba su vida con la tuya, siempre encontrando la suya en falta. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Intenté hablarlo con ella muchas veces. Sugerí terapia, pero Andrea siempre negaba que hubiera un problema. Suspiró, revolviendo la pasta en la olla. Cuando descubrí que me había estado robando, fue como si finalmente viera a la persona real detrás de la máscara. Lorena, quien había estado escuchando en silencio, habló. ¿Crees que realmente está trabajando con alguien? ¿Este Vicente? Raúl frunció el ceño. Es posible. Andrea siempre ha sido buena encontrando personas que hagan lo que ella quiere. Tiene ese don para la manipulación. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiéndome más impotente que nunca. Tendría que pensar en ello, respondió Raúl. Pero por ahora creo que deberían quedarse aquí, al menos hasta que la policía investigue el allanamiento. Los días siguientes transcurrieron en un estado de alerta constante. La policía no encontró pistas concretas en mi casa.
Las huellas dactilares no coincidían con ninguna en su base de datos, lo que significaba que quien había entrado no tenía antecedentes penales. Raúl resultó ser un anfitrión atento y un aliado valioso. Nos ayudó a fortalecer nuestras medidas de seguridad y sugirió contratar a un investigador privado para vigilar a Andrea. Si está trabajando con alguien, el investigador podría descubrirlo, explicó, y tener pruebas concretas nos ayudaría a obtener una orden de restricción contra ella. Acepté su sugerencia, agradecida por su apoyo. El investigador, un ex policía llamado José, comenzó a seguir a Andrea de inmediato. Una semana después del allanamiento, José nos contactó con noticias. «He identificado a Vicente», informó en una reunión en el apartamento de Raúl. «Es un tipo con antecedentes por fraude y agresión. He visto a Andrea reunirse con él 3 veces esta semana». Nos mostró fotos de un hombre corpulento con tatuajes en los brazos, hablando con Andrea en diferentes lugares. «¿Qué cree que están planeando?», preguntó Lorena, estudiando las imágenes con preocupación. «Difícil saberlo», respondió José. «Pero en su última reunión les tomé estas fotos. En las nuevas imágenes, Andrea le entregaba a Vicente lo que parecía ser un manojo de llaves. Esas podrían ser las llaves de tu casa», sugirió Raúl. «¿Cambiaste las cerraduras después del allanamiento?» «Sí», respondí. «Y también instalamos nuevas cerraduras de seguridad. Aún así, esto es preocupante», dijo José. «Sugiero que presentemos estas pruebas a la policía de inmediato». Con las fotos de José y mi declaración sobre el allanamiento previo, la policía finalmente tomó el caso en serio. Interrogaron a Andrea, quien negó todo, por supuesto. Sin pruebas directas que la vincularan con el allanamiento, no pudieron arrestarla, pero emitieron una orden de restricción temporal, prohibiéndole acercarse a mí, a Lorena o a nuestra casa. Pensé que eso nos daría algo de paz, pero estaba equivocada. 2 días después de la orden de restricción, recibí una llamada del hospital. Había un incendio en el área de almacenamiento de medicamentos, precisamente donde se guardaban los narcóticos. Cuando llegué, el fuego ya había sido controlado, pero el daño era considerable. El director me llamó a su oficina de inmediato. «Las cámaras captaron algo», dijo, mostrándome las imágenes de seguridad en su computadora. En el video, una figura con sudadera y capucha entraba al área de almacenamiento. No podía verse su rostro, pero por la constitución parecía ser Vicente. La figura colocaba algo en una esquina y luego salía rápidamente. Minutos después, las llamas comenzaban a surgir. «¿Crees que está relacionado con las amenazas que has recibido?», preguntó el director. «Estoy segura», respondí. «Mi hermana está intentando arruinar mi reputación. Primero con acusaciones falsas, ahora con esto». El director asintió comprensivo. «Le he mostrado este video a la policía. También les di las grabaciones de cuando tu hermana vino con sus acusaciones. Creo que ahora tienen suficiente para actuar». Esa misma tarde, la policía arrestó a Andrea por violación de la orden de restricción y por conspiración para cometer incendio premeditado. Vicente fue detenido poco después y rápidamente aceptó testificar contra ella a cambio de una reducción en su sentencia. Según su declaración, Andrea le había pagado para allanar mi casa y para provocar el incendio en el hospital, con el objetivo de hacer parecer que yo había intentado destruir evidencia de supuesto robo de medicamentos. Dijo que quería arruinarla, testificó Vicente, que usted le había quitado todo y que iba a hacer lo mismo con usted. Con estas pruebas, el caso contra Andrea era sólido. Fue acusada de múltiples delitos, incluyendo allanamiento, vandalismo, incendio premeditado y conspiración. Durante el juicio, que se prolongó por varias semanas, salieron a la luz más detalles sobre la obsesión de Andrea conmigo. El psiquiatra que la evaluó diagnosticó un trastorno grave de personalidad, caracterizado por envidia patológica y falta de empatía. La acusada ha mostrado un patrón de comportamiento consistente con una fijación malsana en su hermana, explicó el experto al tribunal. Ve a la víctima no como una persona separada, sino como una competidora que posee lo que ella cree merecer. Sentada en la sala del tribunal, escuchando estos testimonios, finalmente comprendí la magnitud del problema de Andrea. No era simplemente una hermana celosa o una persona egoísta. Era alguien profundamente perturbada, consumida por una envidia y un resentimiento que habían definido toda su vida adulta. El día del veredicto, el tribunal estaba lleno. Mis padres, quienes habían mantenido una dolorosa neutralidad durante gran parte del proceso, finalmente habían aceptado la realidad de lo que Andrea había hecho. Estaban sentados detrás de mí, junto a Lorena, y sorprendentemente, Raúl,
quien se había convertido en un apoyo invaluable durante todo este difícil periodo. Cuando el juez leyó la sentencia, 5 años de prisión seguidos por tratamiento psiquiátrico obligatorio, Andrea finalmente quebró su fachada de compostura. Se volvió hacia mí, su rostro contorsionado por la rabia. «Esto es tu culpa», gritó mientras los oficiales la sujetaban. «Siempre has tenido todo lo que yo quería. Siempre has sido la favorita, la perfecta Daniela». Sus gritos continuaron mientras la sacaban de la sala, un torrente de acusaciones y amenazas que revelaban la profundidad de su trastorno. Me quedé sentada, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La justicia había llegado, pero a un costo terrible para toda nuestra familia. Afuera del tribunal, mis padres se acercaron, ambos con lágrimas en los ojos. «Lo sentimos tanto», dijo mi madre, tomando mis manos entre las suyas. «Debimos ver las señales, debimos protegerte mejor, no es su culpa», respondí, abrazándolos. Andrea necesitaba ayuda profesional desde hace mucho tiempo. Ninguno de nosotros supo reconocerlo. Mi padre, siempre reservado con sus emociones, me abrazó fuertemente. «Estamos orgullosos de ti, Daniela, de cómo has manejado todo esto, de tu fortaleza». Lorena se unió a nuestro abrazo grupal, formando un círculo protector que había estado ausente durante la tormenta que acabábamos de atravesar. Raúl observaba desde cierta distancia, respetando nuestro momento familiar. Cuando nos separamos, me acerqué a él. «Gracias por todo», le dije sinceramente. «No sé cómo habríamos pasado por esto sin tu ayuda». Él sonrió, ese gesto amable que había llegado a apreciar tanto. «No fue nada. Creo que ambos necesitábamos cerrar este capítulo para poder seguir adelante». Esa noche, cenamos todos juntos en mi casa, que Lorena y yo habíamos vuelto a cavitar después de repararla. La conversación fluía naturalmente, incluso con momentos de risa genuina, algo que había parecido imposible semanas atrás. Era como si la condena de Andrea hubiera liberado una presión invisible que había estado pesando sobre todos nosotros. Mientras servía el postre, mi teléfono sonó. Era un número que no había visto en meses. «Ernesto, disculpen», dije, levantándome de la mesa. «Tengo que atender esto». En la privacidad de mi estudio respondí la llamada. «¿Qué quieres, Ernesto? Acabo de enterarme del veredicto», dijo, su voz sonando distante y cansada. «Quería saber cómo estás». «Estoy bien», respondí secamente. «¿Algo más?» Hubo una pausa. «Daniela, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podríamos hablar? En persona. Hay cosas que necesito decirte». Consideré su petición. Los meses de separación habían amortiguado algo del dolor inicial, permitiéndome ver nuestra situación con mayor claridad. «¿Para qué, Ernesto? Ya estamos en proceso de divorcio. Todo está decidido». «Lo sé», suspiró. «No estoy pidiendo una reconciliación. Solo cierre, para ambos». Después de un momento, accedí a encontrarme con él al día siguiente en una cafetería neutral. Cuando regresé a la mesa, Lorena me miró con curiosidad. «¿Era papá?», preguntó, siempre perspicaz. Asentí. «¿Quiere hablar? Acordé verlo mañana». «¿Estás segura?», preguntó mi madre con preocupación. «Sí», respondí con firmeza. «Creo que ambos necesitamos cierta resolución antes de seguir adelante definitivamente». La reunión con Ernesto fue menos tensa de lo que había anticipado. Sentados en la cafetería donde solíamos desayunar juntos los domingos, hablamos con una franqueza que había estado ausente en nuestro matrimonio durante años. «Lo arruiné todo», admitió, revolviendo su café sin mirarlo realmente. «Nuestro matrimonio, mi relación con Lorena, mi carrera». «¿Tu carrera?», pregunté sorprendida. «Renuncié al hospital», explicó. «Después de todo lo que pasó, no podía seguir allí. Demasiados recuerdos, demasiada vergüenza. Acepté un puesto en un centro médico en otra ciudad». «¿Te vas?», asintió lentamente. «En 2 semanas. Es lo mejor para todos, creo. Un nuevo comienzo». Sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio, cierta tristeza y finalmente, una especie de paz. «Probablemente tengas razón». «Daniela», dijo, finalmente mirándome a los ojos. «Nunca te pedí perdón adecuadamente. No por un mensaje o una carta, sino cara a cara. Lo que hice. Traicioné todo lo que construimos juntos. Y lo siento profundamente». Su disculpa parecía sincera, pero ambos sabíamos que algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. «Acepto tu disculpa, Ernesto. Y te deseo lo mejor en tu nueva vida. Realmente lo hago. Tú también mereces ser feliz», dijo suavemente. «Y he visto cómo te mira Raúl. La ironía no se me escapa». Me sonrojé involuntariamente.
Raúl y yo nos habíamos acercado durante los últimos meses, pero hasta ahora, nuestra relación había sido estrictamente de amistad y apoyo mutuo. Sin embargo, no podía negar que había comenzado a sentir algo más. No hay nada entre nosotros, aclaré. Al menos, no todavía. Ernesto asintió comprensivamente. Solo quiero que sepas que no tengo ningún derecho a juzgar o a tener opiniones sobre tu vida amorosa. Si encuentras felicidad con él o con cualquier otra persona, te lo mereces. Terminamos nuestro café en un silencio casi cómodo. Al despedirnos, nos dimos un breve abrazo, un gesto que marcaba el final de un capítulo y quizás el permiso mutuo para comenzar otros nuevos. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Lorena empacando sus cosas. ¿Qué haces?, pregunté, observando las maletas abiertas sobre su cama. El hospital en Ciudad de México confirmó mi posición para la residencia, explicó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Comienza en 2 semanas. Eso es maravilloso, exclamé abrazándola. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Estarás bien?, preguntó, la preocupación evidente en su rostro. Con todo lo que ha pasado. Estaré perfectamente bien, le aseguré. Has pospuesto tus sueños demasiado tiempo por el drama familiar. Es hora de que sigas tu propio camino. En las semanas siguientes, nuestra vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Lorena se mudó a Ciudad de México para comenzar su residencia en cirugía pediátrica. Ernesto partió hacia su nuevo trabajo, prometiendo mantenerse en contacto con Lorena pero respetando mi espacio. El divorcio se finalizó sin contratiempos, dejándome con la casa y una sensación de libertad que no había experimentado en años. Raúl y yo comenzamos a salir oficialmente, tomando las cosas con calma y construyendo una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Era refrescante estar con alguien que entendía por lo que había pasado, que no tenía expectativas irreales y que valoraba la comunicación abierta. 6 meses después de la condena de Andrea, recibí una carta suya desde la prisión. La sostuve durante horas, antes de decidirme a abrirla, temerosa de lo que pudiera contener. Finalmente, respirando profundamente, rompí el sello. Daniela. Comenzaba la carta con la letra temblorosa de Andrea. El psiquiatra de la prisión dice que escribirte podría ser parte de mi proceso de recuperación. No espero tu perdón, ni siquiera que leas esto hasta el final. Pero necesito decirte que finalmente estoy recibiendo ayuda para mis problemas. Por primera vez, estoy viendo claramente el daño que he causado, no solo a ti, sino a todos a mi alrededor. La carta continuaba por varias páginas. Una mezcla de disculpas, explicaciones sobre su terapia y reflexiones sobre nuestra infancia. No había justificaciones por sus acciones, solo un reconocimiento tardío de la toxicidad de sus sentimientos y comportamientos. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar sus palabras, para decidir si quería o podía tener algún tipo de relación con ella en el futuro. Compartí la carta con mis padres, quienes habían comenzado a visitar a Andrea regularmente, reportando pequeños pero consistentes progresos en su tratamiento. No tienes obligación de perdonarla o de retomar contacto, me aseguró mi madre. Nadie te juzgará si decides mantener tu distancia permanentemente. Lo sé, respondí, pero quizás algún día, cuando ambas hayamos sanado más, pueda considerar algún tipo de relación limitada. No por ella, sino por mí, para liberarme completamente del pasado. 1 año después del juicio, mi vida se había transformado por completo. Había sido promovida a directora ejecutiva de enfermería en el hospital, un puesto que me permitía implementar cambios significativos en los protocolos de seguridad y bienestar del personal. Lorena prosperaba en su residencia, frecuentemente llamando para compartir historias sobre pacientes y procedimientos complicados. Raúl y yo habíamos decidido mudarnos juntos, combinando nuestras vidas con una naturalidad que ninguno de los dos había experimentado en nuestros matrimonios anteriores. Un domingo, mientras disfrutábamos de un brunch en la terraza de nuestra nueva casa, Raúl tomó mi mano sobre la mesa. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó con una sonrisa. Hice un rápido cálculo mental. ¿Nuestro aniversario de 8 meses? También, asintió. Pero es algo más. Hoy hace exactamente 1 año que nos reunimos en esa cafetería, cuando te advertí sobre los planes de Andrea. Es cierto, recordé, sorprendida de cómo había pasado el tiempo. ¿Quién hubiera imaginado dónde estaríamos 1 año después? La vida da giros extraños, reflexionó. A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares. No podía estar más de acuerdo. La traición de Andrea y Ernesto había destrozado mi vida tal como la conocía,
Pero de esas ruinas había surgido algo inesperadamente hermoso. Una versión más fuerte de mí misma, una relación más honesta con mis padres, una conexión aún más profunda con Lorena y un amor nuevo y saludable con Raúl. ¿Has pensado más sobre la carta de Andrea?, preguntó Raúl cuidadosamente, conociendo lo delicado del tema. Sí, admití. Estoy considerando visitarla, no para reconciliarnos, sino para cerrar ese capítulo adecuadamente. Raúl asintió comprensivamente. Cualquier decisión que tomes, te apoyaré. 2 semanas después, me encontré en la sala de visitas de la prisión, esperando nerviosamente. Cuando Andrea entró, apenas la reconocí. Su apariencia siempre impecable había dado paso a una simplicidad sobria. Había perdido peso, y sus ojos, aunque cansados, parecían más claros y presentes que nunca. Se sentó frente a mí, sus manos inquietas sobre la mesa. No esperaba que vinieras, dijo finalmente. Yo tampoco, admití. Pero aquí estoy. Nuestra conversación fue difícil, llena de silencios incómodos y emociones contenidas. No hubo abrazos ni lágrimas dramáticas de reconciliación, solo 2 mujeres adultas intentando navegar las aguas turbulentas de un pasado compartido y profundamente doloroso. No puedo prometer que alguna vez confiaré en ti nuevamente, le dije honestamente, pero estoy dispuesta a reconocer tus esfuerzos por cambiar. Andrea asintió, aceptando mis términos sin protestas. Es más de lo que merezco, respondió. Gracias por venir, Daniela. Significó mucho. Al salir de la prisión, sentí como si hubiera dejado atrás un peso que no sabía que cargaba. No era perdón, exactamente, sino algo más cercano a la aceptación. Andrea había elegido su camino y estaba enfrentando las consecuencias. Yo había elegido el mío y estaba floreciendo. Ese fin de semana, Lorena vino de visita, trayendo consigo a un colega médico que, por la forma en que se miraban, era claramente más que un amigo. Durante la cena, nos contó sobre sus planes para especializarse en cirugía cardíaca pediátrica. Papá me ha estado aconsejando sobre programas, mencionó casualmente. Hemos estado hablando más últimamente. Me alegra escuchar eso, dije sinceramente. El hecho de que Ernesto estuviera reconstruyendo su relación con nuestra hija era importante, independientemente de lo que había pasado entre nosotros. También mencionó que se ha unido a un grupo de voluntarios médicos. Continuó Lorena. Está planeando un viaje a zonas rurales para realizar cirugías gratuitas. Parece que todos estamos encontrando nuevos propósitos, observé. Más tarde esa noche, después de que Lorena y su amigo se retiraran a la habitación de invitados, Raúl y yo nos sentamos en el patio trasero, disfrutando del cielo estrellado. ¿En qué piensas?, preguntó, notando mi silencio contemplativo. En lo mucho que ha cambiado todo en tan poco tiempo, respondí. Hace 1 año y medio pensaba que tenía la vida perfecta, un esposo exitoso, una hija brillante, una carrera satisfactoria. Y entonces, en un instante, todo se desmoronó. ¿Te arrepientes?, preguntó suavemente. ¿De cómo resultaron las cosas? Reflexioné sobre su pregunta, considerando honestamente la transformación de mi vida. No, respondí finalmente, no me arrepiento. La traición de Andrea y Ernesto fue dolorosa, pero me obligó a enfrentar verdades que había estado ignorando durante años. Me obligó a luchar por mí misma de una manera que nunca había hecho antes. Raúl tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Siempre fuiste más fuerte de lo que te permitías creer. Todos lo somos, reflexioné. A veces solo necesitamos que las circunstancias nos empujen a descubrirlo. La luna brillaba intensamente sobre nosotros, iluminando el jardín que habíamos plantado juntos. Un símbolo perfecto, pensé, de cómo algo hermoso puede crecer de un terreno aparentemente devastado. La traición de mi hermana y mi esposo había pretendido destruirme, pero en lugar de eso, me había liberado de un matrimonio que había perdido su esencia, de una dinámica familiar tóxica que había durado demasiado, y de mis propias limitaciones autoimpuestas. Mientras observaba a Raúl bajo la luz de la luna, sentí una profunda gratitud por el camino que nos había unido, por muy doloroso que hubiera sido. Algunos lazos deben romperse para que otros, más saludables y auténticos, puedan formarse. Te amo, le dije, palabras que no había pronunciado a la ligera desde mi divorcio. Él sonrió, esa sonrisa cálida que había llegado a adorar. Y yo a ti, respondió simplemente. En ese momento tranquilo, bajo las estrellas, con el eco de las risas de Lorena desde dentro de la casa, supe con certeza que había encontrado mi verdadera familia. No la definida por sangre o apellidos, sino la creada a través de respeto, amor genuino
y elección consciente. La ceremonia de graduación de mi hija había marcado el fin de una vida basada en apariencias y el doloroso nacimiento de otra basada en la verdad. La traición de mi hermana, aunque devastadora, había sido la grieta por donde entró la luz, iluminando un camino hacia una autenticidad que nunca había conocido. Y por eso, paradójicamente, casi podía agradecerle. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.